queremos fuera de ¿Imagináis que va a hacer una recuperación como la que hicimos ya con el otro examen? Partida. No sé todavía lo que voy a hacer. A ver, bueno, yo no corrigió los exámenes, pero hay gente que no suspendió, evidentemente. Adrián Ray lo hizo todo perfecto y tardó, a las 10:05 había terminado. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, vamos ahora a centrarnos en esto y después vemos lo que hacemos. Autentificación de usuarios con una base de datos. ¿Vale? Bien. Lo que tenemos que hacer es, aparte de instalar el servidor y el módulo, pues luego nos tenemos que crear estos dos usuarios, perdón, este usuario y este grupo se pueden llamar como nos dé la gana. ¿Vale? No tienen por qué llamarse FTP Group, estos se pueden llamar Pepe y Juan, si yo quiero. Lo que pasa es que si yo lo llamo FTP Group, pues luego tengo que decir que el usuario pertenezca a ese grupo. ¿De acuerdo? Entonces en este caso los he llamado FTP Group y FTP User, pero se pueden llamar como uno quiera, porque estos dos luego se van a especificar en el archivo de configuración proftpd.conf y no tienen nada que ver, en principio, con la base de datos. ¿Estamos? Se pueden llamar como uno quiera. Por ejemplo, imagínate que en el examen te digo, llámale FTP Grupo, es decir, en vez de en inglés, en español, y FTP Usuario. Lo podría preguntar. Pero de grupo no se especificó nada, ¿no? ¿Eh? No, de esto no dije nada. Solo usuarios. En el examen no dije nada, pero este grupo de usuarios y este usuario son un usuario y un grupo que se crean a nivel de sistema operativo para luego en el archivo del proftpd decir quién va a ser el usuario del grupo que arranca el servicio. ¿Estamos? Bueno, después la creación de la base de datos. La base de datos se puede llamar como uno quiera. Aquí la llamé FTP y en vuestro caso decía que en el examen decía que la llamarais DB Juan Luis o DB Fabio, etcétera, ¿no? Vale, la base de datos se puede crear como uno quiera. Hay que crear un usuario, que es este usuario que se crea, es el que tiene que tener acceso a esta base de datos, porque este usuario es el que luego va a utilizar el programa ProFTPD para conectar con el MySQL y preguntar si determinada cuenta de FTP tiene acceso o no. Por tanto, esto es un usuario que se crea en el sistema gestor de bases de datos para no tener que utilizar el root. Una pregunta. Donde pone ftp.asterisco, ahí arriba, eso forma parte del comando, ¿no? Claro, vale. ftp.asterisco, esto significa atender. Esto significa que en la base de datos que hemos denominado FTP, en cualquier tabla de esa base de datos, este usuario tiene los permisos de selección, inserción, actualización y borrado. O sea que debe mi nombre, yo tenía que haber sustituido ese ftp.asterisco por el nombre de la base de datos, claro. Punto asterisco, y continuar. Si la base de datos se llama dbgines, pues aquí tendría que haber puesto dbgines.asterisco. Claro, eso es una cosa que como en la práctica lo fuimos haciendo poco a poco, claro, no entendí muy bien que ahí iba el nombre de ahí y que no formaba parte del comando. A ese tipo de detalle tan... Pero vamos a ver, esto es una cosa que se supone que el año pasado en gestión de bases de datos y este año en administración de sistemas gestores de bases de datos, ¿no habéis visto el comando grant? No. Sí, bueno, hemos hecho... Lo de usuario y todo eso lo vimos de forma gráfica. Y hoy, por ejemplo, hemos hecho un grant del Grant Connect el usuario, para que se pueda conectar el usuario. Bueno, pues ahora, yo lo dije cuando expliqué esto, pero lo vuelvo a decir. Claro, eso es que no se me ha quedado. Y además recuerdo que dije, si estamos utilizando MySQL, las últimas versiones de MySQL no permiten hacer esto. Primero hay que crear el usuario, con create user, y luego concederle los permisos. Pero las versiones antiguas de MySQL sí que lo permitían, pero desde que Oracle lo compró, desde que el MySQL es propiedad de Oracle, no se pueden crear el usuario y concederle los permisos en el mismo comando. Lo dije y lo vuelvo a repetir. Sin embargo, si estamos utilizando MariaDB, sí. Entonces este comando lo que hace es
crea este usuario y a la misma vez le concede permisos de selección, inserción, actualización y borrado sobre esta base de datos, punto asterisco, es decir, sobre cualquier tabla de esa base de datos. ¿Está claro? Entonces, ahí estás creando el usuario que se llama por FTPD. Aquí estoy creando un usuario que se llama FTPD y cuya contraseña es por FTPD. Y ahí tendría que ser el usuario que dijiste que teníamos que Claro, hacer. aquí esto habría que haberlo sustituido por ese usuario que os pedía en el examen que se llamara admin/b de no sé qué, por ejemplo, admin/b de Ginés, base de datos Ginés, etcétera, ¿no? El administrador de esa base de datos. Por eso le puse ese nombre. Vale. ¿Está explicado con claridad? Sí. Este es un usuario de MariaDB que tiene permisos para trabajar en esta base de datos. Dentro de esa base de datos, en todas las tablas. Y luego, bueno, esto ya sabéis que es, a continuación, ponemos o abrimos la base de datos y creamos la tabla de grupos y la tabla de usuarios. Con menos campos, yo ponía menos campos. Y además lo ponía en español en vez de en inglés, ¿no? Sí. Pero bueno, la tabla la llamé, a esta la llamé, no sé si la llamé grupos y a la otra usuarios, no me acuerdo. B de usuarios y B de grupos, no me acuerdo. Bueno, pero esto pues lo mismo, crear una tabla y crear otra tabla. ¿Vale? Bueno, más cosas. Nos vamos aquí a la configuración del ProFTPD. Entonces, ¿esto qué es FTP User? Pues esto es lo que he dicho antes, el usuario que hemos creado aquí, esto. ¿De acuerdo? Si aquí le he llamado Juan, pues lógicamente aquí tengo que poner Juan. ¿Y el grupo? Pues si al grupo le he llamado Pepe, al que he creado, pues Pepe. Por lo tanto, como os he dicho antes, este grupo y este usuario que se crean son los que luego se utilizan en el archivo de configuración del ProFTPD. El siguiente paso consiste en la configuración del ProFTPD. En primer lugar, hacemos las siguientes modificaciones. El usuario, que hemos creado anteriormente, un poco más arriba, y el grupo. ¿Está claro? Perdona, una pregunta. Entonces, ¿qué usuario tenemos que modificar? ¿El que creamos para el sistema o el de la base de datos? No me puedo creer que me estoy haciendo estas preguntas. Si es que son cosas distintas, hombre. Tú, a nivel de sistema operativo Linux, tú necesitas un usuario y un grupo que arranquen el servicio de transferencia de archivos, el ProFTP, ¿no? Bueno, pues tú te has creado un usuario que lo puedes haber llamado David y un grupo que lo puede haber llamado David, por ejemplo. Pues yo ahí los apuntes le he llamado FTP User y FTP Group. ¿Estamos? Entonces luego en el archivo de configuración que es este, pues ftpd.com, tú tienes que poner el usuario que has creado, si lo has llamado David, pues David. Y el grupo que has creado, si lo has llamado David, pues David. ¿No? Pero por ejemplo, si yo aquí, esto veis que son órdenes del sistema operativo. Sí. Pues yo creo aquí un usuario. Imagínate que a esto le he llamado Pepe. Y ahora he creado un usuario que se llama Juan, que pertenece al grupo Pepe. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengo el usuario Juan, perteneciente al grupo Pepe. Ahora cuando me voy a la configuración del servicio, digo, el usuario se llama Juan, que pertenece al grupo Pepe. Y estos usuarios, ¿qué es lo que hacen? Poner en marcha el servicio por FTP. Ahora, otra cosa distinta es que tú tienes un segundo servicio, que es un gestor de bases de datos. Ese gestor de bases de datos, pues también tiene un usuario administrador, que es el root, como todos sabéis, ¿no? Pero nosotros, por cuestiones de seguridad, no queremos que todas las bases de datos las administre el usuario root. Entonces, hemos creado una base de datos para la gestión del sistema FTP, ¿no? Para las cuentas virtuales. Entonces, ¿qué usuario se va a encargar de administrar esa base de datos? Pues el usuario que le hemos llamado David, o Fabio, o Ginés, o Pepe Luis. ¿Estamos? Y entonces lo que hemos hecho es crear ese usuario, pero ese usuario ya no es un usuario del sistema operativo Linux, es un usuario del sistema gestor de bases de datos. ¿Sí o no? Como dice Morgado, ¿sí o no? Una pregunta de examen. Y entonces, ese usuario le hemos dado permiso sobre la base de datos que controla todo el sistema de FTP. ¿Vamos bien o no? Sí.
Vale, pues ese usuario todavía no está indicado en ningún archivo. Ahora, cuando nos vamos al archivo de configuración, es decir, nos vamos a este archivo es cómo decirle al sistema de FTP, es decir, al ProFTPD, que se conecte a la base de datos para ver si el usuario llamado Cristian, por ejemplo, puede acceder o no puede acceder al sistema FTP. Y entonces eso se configura en este archivo. Para que este archivo funcione, hay que cargar estos módulos que voy a saber. Vale, y luego tenemos aquí la configuración de ese archivo. Estos son parámetros generales. Indicar la base de datos que vamos a utilizar, activarla, que nos vamos a autentificar, cómo van las contraseñas. Y esto es lo que tenéis que cambiar vosotros. La cadena de conexión. La cadena de conexión, ¿qué tiene? Además, y esto lo pone aquí arriba. Base de datos, @ servidor, usuario y password. Entonces, ¿cómo hemos llamado nosotros a la base de datos? Pues, por ejemplo, bd/Ginés. A continuación, ¿qué viene? El servidor. Pues el servidor es localhost, ¿no? Porque estamos en el mismo ordenador. Y ahora, ¿cómo se llama el usuario? Pues ya vosotros decía que el usuario se llamara admin / no sé cuánto, tal, ¿no? Y la contraseña la misma. Pues aquí tenéis que poner eso y eso. ¿Vale? Bien. Y luego viene aquí la descripción de la tabla de usuarios y la descripción de la tabla de grupos para que el ProFTP sepa la estructura que tienen esas dos tablas. Pues entonces aquí dice descripción de la tabla de usuarios y sus campos. Bueno, pues SQL tal, SQL user info es la directiva. Este es el nombre de la tabla. ¿Veis? FTP user, la tabla que hemos creado aquí arriba. ¿Sí o no? FTP user. Bueno, pues este es el nombre de la tabla y esta es la descripción de los campos que tiene esa tabla separados por espacios. ¿Vale? Campo 1, campo 2, campo 3, campo 4, campo 5, campo 6. Pero ahí ponemos solamente lo que vamos a usar, ¿no? Porque la tabla tiene más campos. La tabla no tiene más campos. Aquí la tabla tiene muchos campos, pero en el examen yo no te ponía... Sí, pero me refiero en el documento ese. Claro, en el documento vas a poner solamente los que usen. Pero es que en el examen yo te ponía que la tabla tuviera nada más que los que iba a usar. Ahora vamos a poner el examen. Bien. Y ahora, un poquito más abajo, lo mismo, pero para la tabla de grupos. Es decir, ¿cómo se llama la tabla de grupos? Esta es la directiva. ¿Cómo se llama la tabla de grupos? Pues como la hayamos llamado. Aquí se llama, fijaos, FTP Group. Pues aquí se llama de esa manera. Y ahora los campos que tiene esa tabla. Si en este caso eran estos 3 campos. Y lo último idea era el create home on para que la primera vez se cree el directorio. ¿Vale? Ahora, bueno, esto ya simplemente insertar el usuario, que yo decía que insertar el usuario, vuestro nombre y Ginés para probar, y ya está. Con eso ya habíamos terminado. En cuanto al TLS, ¿qué tiene el TLS? Aquí está el archivo de configuración. Lo único que hay que tener en cuenta con el TLS es que al final del capítulo pone por aquí, dice, en algunos clientes como Filecilla puede que tengamos que utilizar esta directiva. Probamos y tal, pues sí, pero bueno, y lógicamente abrir los puertos bien abiertos. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a echarle un vistazo al examen, que lo tengo que tener en un pendrive. ¿Dónde está? Que vaya a saber que llevo ya bien. No digas que me perdió el pendrive. Ah, coño, sí que lo sacó antes. Bueno, por aquí tenemos FTP enero 2025.
Bien, vamos a echarle un vistazo al examen. Bueno, me imagino que la pregunta de teoría era estudiársela. Y esto, pues era coger, pues también lo hemos hecho en clase, ¿no? Sí. Los comandos para conectar con un servidor, crear un ARDI, bajarse un archivo, intentar subirlo y que nos dé un error. Bueno, cambiamos la IP y toda la historia. Acceso para usuarios anónimos. Lo primero que tenéis que coger es, en este directorio, pues ya sabéis que es el directorio para los usuarios anónimos. ¿Vale? La base de datos se tiene que llamar BD espacio tu nombre. Por tanto, cuando creas la base de datos, en vez de ponerle FTP, como pone en el documento, pues se tiene que llamar BD tu nombre. La tabla de usuarios, en vez de llamarse FTP user, como se llamaba, pues ahora se tiene que llamar TB de tabla, usuarios, por ejemplo, TB usuarios Ginés. ¿Cuáles son los campos? El campo usuario. Cállate. El campo usuario, el campo password, el UID, el GID, directorio y ser. Solamente esos 5 campos. Los otros del tiempo y toda la historia no quería que los pusieran. En cuanto a la tabla de grupos, pues se tenía que llamar TB grupos Ginés. Y los campos son nombre del grupo, el GID y los miembros. Vale. Entonces, como hemos dicho antes, tiene que haber un usuario que sea el que gestione, el que acceda a esta base de datos. Que en los apuntes se llama por FTPD, pues porque se me ocurrió llamarlo así. Pero ahora os dice que, lo dice aquí, el usuario que accede a la base de datos para comprobar los logins y los passwords de los usuarios virtuales del sistema FTP, se tiene que llamar admin db tu nombre, es decir, admin db Ginés. Y la contraseña, la misma, admin db Ginés. Los directorios de cada usuario se tienen que crear al acceder por primera vez. ¿Dónde? Pues aquí, en barra srv, examen FTP, y luego llamo el nombre de cada usuario. Bien, los usuarios autenticados tienen que tener permiso de lectura y escritura, eso ya me imagino que sabíais hacerlo. Tienes que crear 2 usuarios, Pepe con contraseña Pepe, Ginés con contraseña Ginés, para probar. Los directorios son esos, ¿vale? Y luego, todos los usuarios fueran el default root con la rodilla para confirmar a los usuarios. Tenemos que activar FTS explícito. Entonces, acordaros, para el FTP, aparte del archivo de configuración, había que poner la cláusula masquerade con la dirección IP de la tarjeta roja del IPFire y luego la cláusula passive ports y poner este rango, ¿no? Y lógicamente abrir los puertos pertinentes en el IPFire, redirigirlos, redireccionarlos a la máquina S. Bueno, el mensaje de bienvenida y el mensaje de bienvenida son una chorrada. Pues A mí no me ha funcionado. ¿Lo del mensaje de bienvenida? Lo ponía en la ruta. mensaje.msg, welcome.msg, y cuando entraba no me lo leía. A mí sí me lo Cuando lo estoy practicando, no sé por qué. Yo algunos de los que probé sí lo veía. Sí lo veía. Pues no sé dónde me estoy equivocando yo. Pero eso es editar el welcome.msg. ¿Eh? Eso es editar el welcome.msg. Claro. Luego lo enseño. Bueno, ¿necesitáis que haga alguna aclaración más? Yo comprendo que, vamos a ver, esto de aquí, el documento este de aquí, el que haya varias cosas que se llamen igual, por FTPD, en el caso del usuario, por FTPD, en el caso del servicio, yo comprendo que eso puede despistar. Lo comprendo. Pero, joder, que soy alumnos de segundo ciclo formativo superior. Que no soy alumnos de primero de la ESO. Que algunos de vosotros habéis hecho bachillerato y otros habéis hecho un ciclo medio y, coño, capacidad para distinguir eso tenéis que tener. ¿O no? Confunde, Se ve que no. ¿Eh? confunde, igual confunde.
Vamos a ver, es que tú te crees que cuando trabajas en una empresa te van a dar las cosas más caras. Pues no hemos equivocado, al final, ya está. Bueno, ¿Qué le vamos a hacer? que levante la mano quien crea que ha aprobado. En el caso de Adrián Ray funcionaba perfectamente. En el caso de Jerónimo funcionaba perfectamente el servicio, Sin el TLS. pero funcionaba con TLS, Sin con TLS no. pues entonces no puede haber aprobado. Está más claro que el agua. Y en el caso de Juan, Pues igual. pues ya está. Pues entonces ha aprobado nada más que Adrián Ray. Está clarísimo. Está más claro que el agua porque es la única persona a la que yo accedí desde mi ordenador. Primero no le funcionaba el TLS. ¿Es así, Adrián, o no? Accedí y le dije, no te funciona con TLS. Sin TLS funcionaba. Es decir, yo lo que hacía era lo siguiente. Filecilla. Me venía aquí La tarjeta roja. y yo intentaba acceder poniendo aquí requiere FTP. De forzar a que sea el FTP. Entonces, si no funcionaba, pues me venía aquí y le decía usar FTP Espíritu si está disponible, es decir, que haya negociación. Claro. Y entonces, en el caso de Adrián Ray, que fue el primero que probé, cuando le dije esto no funcionaba, cuando le dije esto funcionaba y le dije no te funciona el TLS. Se fue a su sitio, lo arregló, vino otra vez y perfecto. Y en el caso de Jerónimo y Juan pasó lo mismo. Entonces, y a alguien más le pasó también que a Antonio, que también podía entrar sin sin TLS, pero no con TLS. ¿Estamos? Bueno, eso ya es un fallo pequeño, pero tiene que funcionar. Vale, entonces, ¿cuándo queréis que hagamos la recuperación? Esta vez no voy a poner el mismo. ¿Os acordáis cuando hicimos el del DNS que pasó 3/4 de lo mismo? Y os dije, venga, a hacer el mismo. Pues esta vez no voy a poner el mismo. ¿Cuándo queréis que lo hagamos? ¿Queréis que lo hagamos mañana, que lo tenéis fresco? No. Mañana tenemos 2 horas a primera y segunda. Es el viernes. El viernes. Ah, es verdad, el viernes. Vale, venga, yo voto por eso. El viernes tenemos 2 horas, primera y segunda. ¿Y qué tenía tercera? Domingo otra vez. Me va a contar todo. Está bien, Hoy contrario. tenemos con domingo a último. ¿Eh? Hoy tenemos con domingo a último. A ver, ¿qué tenéis mañana? Bueno, no, mañana tenéis la clase conmigo. 1 hora solo. 1 hora solo a primera. Si domingo no tuviera clase, pues le podría ya dejar yo devolver esa clase ¿Qué tenemos para que segunda? me dejara o cambiársela por la del viernes. Después de ti va Morgado. Y luego empresa. ¿Cuánto? Mañana. Mañana. No, pero si digo por hacerlo el viernes, Ah, que tenéis viernes. 2 horas, Ah, vale. y si mañana domingo no tiene clase a las 8, pues que nos dé clase el mañana, es decir, cambiarle la del viernes. Ah, vale, vale. Vale. Pues ya, pues, si me parece que domingo ahora mismo tiene clase, lo vamos a hacer levantarse antes, porque mañana a las 8 no tiene que venir. Entonces, mañana a las 8 vendrá, os da la clase del viernes, y el viernes hacemos recuperación del servicio FTP durante las 3 primeras horas si son necesarias, que bueno, ya está, de 8 a 11. ¿Vale? Vale, vale. Eso será igual, Ubuntu solo, no meterá con tu server. Pero tiene otra cosa, si llegamos a suspender con el de Apache, el próximo Apache, ¿se puede llegar a aprobar el trimestre? ¿O si suspendemos la Los recuperación? servicios hay que aprobarlos todos. Todos. Por eso hacemos examen de cada uno de ellos. ¿Vale? Del único servicio que no vamos a hacer examen será del servicio de correo electrónico, que haremos igual que hice el año pasado. El servicio de correo electrónico es un servicio más espeso. No es que sea más difícil, pero lleva más trabajo. Entonces lo que haremos es una práctica, porque configuraremos 2 servidores de correo, uno en Linux y otro en Windows, y entonces veremos que se puede, y además usuarios virtuales también con una base de datos, etcétera, etcétera, y veremos que el usuario del sistema Linux le puede enviar un correo al de Windows y se responde, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y entonces eso será una práctica que tendréis que entregar, pero no va a haber examen, porque para ese examen necesitaríamos, no sé, muchas horas. Entonces, el viernes hacemos el examen de recuperación de esto.
¿Qué máquinas vais a necesitar, como dice Juan Luis? Una Ubuntu y una Hyperfile. La IPFile puede seguir siendo la misma siempre. ¿Eh? La IPFile Sí, puede ser la misma. Y la Ubuntu, yo, cuando digo que utilicéis máquinas limpias, es porque para mí es mejor utilizar una máquina limpia que una máquina que tiene ya archivos de configuración, porque archivos de configuración con configuraciones hechas de prácticas que hemos ido haciendo aquí, a mí me despistarían. Entonces yo prefiero empezar de cero, pero bueno, si vosotros queréis utilizar la misma máquina que utilizasteis el lunes, pues perfecto. ¿Vale? Ahora, el examen no va a ser el mismo. ¿De acuerdo? bueno, O sea, van a ser el mismo contenido en diferentes Será nombres. bueno del estilo, pero no el mismo. cambiando de IP, cambiando de base de datos y todo eso. No lo sé, todavía lo tengo que pensar. No, bro. Vale, vale. Quítele cosas. Bueno, pues vamos a ver. La parte... Última pregunta. La parte de teoría y la parte de práctica correspondiente al cliente, ¿esa queréis hacerla también o queréis que corrija lo que me entregasteis el lunes? Yo que lo corrija. Corrígelo. Lo Corrígelo. corrijo, ¿no? Es decir, para todos igual, no a la carta. Vale, pues para todos igual. Corrijo, entonces el viernes ¿Y el hacemos cliente? nada más que la parte gorda de la práctica. El cliente no entraría entonces, ¿no? ¿Eh? Nada, solamente a lo mejor te pongo en vez del ProFTP te pongo el filecilla server. Pero vale, te estás refiriendo nada más que a las preguntas teóricas, ¿no? Porque el punto 1 también iba dentro del examen. Sí, punto uno. O sea, en el examen había 6 preguntas de teoría, ¿no? Que es la que estás diciendo de corregirnos a todos. Y lo otro, ¿qué te refieres? ¿A ese? ¿Al punto 1? Entonces, Ah, vale, eso está en el examen que te hemos entregado. No, yo no termino. Eso no está en el papel. vale, pues esto me lo tendréis que volver a entregar. Aunque no tendréis que hacerlo. Bueno, no, pero si lo tengo yo ya. Claro, claro, por eso digo que uno Puedo está en los cogerlo. papeles y otro Lo está tengo en... porque me lo entregué. Lo que pasa es, claro, no sé si alguien no lo entregó. Bueno, vale. En fin, esto sería, la pregunta 2 sería lo que haríamos el lunes. Eso es. Esto es el lunes. Perdón, viernes, y ¿vale? la 1 no. No, la 1 ya lo hicimos, ya está entregado también. Que se le digo que sea del cliente. O sea, esto fue lo que entregamos en el papel, Claro. las preguntas de teoría. Ujú. Y luego de ahí para abajo fue todo en el documento ya de la tarea, del examen. Sí, eso hay que hacerlo. Sí. Estás preguntando que si queremos hacer también el punto 1, ¿no? Pues yo sí. Pues sí. A mí me da igual. Que lo haga, profesor, sí. Escuchad, si a alguien Cliente. no le salió bien la parte del punto 1, Ujú. si es que quería preguntar, pues sí, lo típico, subir un archivo, bajar un archivo, intentar subir un archivo en un servidor anónimo y hacer todas otras cosas, la conexión, crear un directorio... Crear otra carpeta bajo otro archivo. Era lo típico. Vale, a mí me da igual repetir eso. El archivo tenía que Si eso está tu parte. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente, es que lo tenga hecho, que lo suba de nuevo, y que no lo tenga hecho, pues que tenga la posibilidad de subirlo, hacerlo y subirlo, quiero decir, ¿vale? Por lo tanto, entonces cambiamos la versión. El viernes haremos la parte práctica. En la parte práctica, Cuando dice subirlo se refiere a hacerlo tanto la ahorita parte en del casa cliente, y que es la 1. la más sencilla, como la Lo parte que le he del... hecho del examen anterior. Que copia y Bueno, pega. Para el viernes. En el nuevo examen. Para el viernes. Ah, ya. Y si no te salió bien, pues lo vuelves a hacer de cero. Bien, pues ya está, aclarado el tema. Entonces, una vez que hemos aclarado el tema, vamos a seguir con lo que estábamos viendo. Vale. ¿O necesitáis que aclare algo más del FTP? Bueno, yo creo que con este repaso ha sido bueno. Es que tenéis que tener claro cada usuario, cada nombre que se utiliza, ¿qué es? ¿Qué es? Dime, David. Yo, al igual que Juan, no me sale el tema del mensaje de bienvenida. Pese a crearlo y el documento, llamarlo por la ruta directa, bueno, por la ruta completa, no me sale. No sé. O sea, en el proftpd.com hay un apartado display, no sé qué, que te pone solamente welcome.msc. Ese documento está en la ruta RAID, dentro de la carpeta proftpd, y no lo lee.
También hemos probado a poner la ruta completa. O sea, poner barra etc, barra Apache, barra tal. La barra Apache, barra ProFTPD. Y no lo lee. Y no sé. Luego también leí en internet que esa línea se podía sustituir por un comando con un porcentaje y es dinámico. Tranquilidad. etc, ProFTPD, ProFTPD.conf original. Voy a cogerme el original, ¿vale? Abrimos. ¿Apago entonces? Bueno, y luego para conseguirlo ¿Por WhatsApp? nosotros queremos que el archivo welcome.msg se visualice cuando hace el login y .mensaje sea visualizado en cada directorio de los usuarios. Entonces, tenemos que utilizar estas dos directivas. ¿Vale? Display login, welcome.msg. Este es el welcome.msg es el archivo general. Bienvenido al servidor de no sé qué, no sé cuánto. Y luego, este es un archivo particular. Cuando se conecta al usuario Pepe, que le diga, hola Pepe. ¿Vale? Entonces tenemos que activar las dos directivas. Ahora, ¿dónde tienen que estar los archivos? Este tiene que estar en el directorio del usuario. Por ejemplo, si el usuario que se conecta es Pepe, pues dentro del directorio home del Pepe, que en el caso del examen del otro día era /srv/ftp/pepe, ahí tiene que haber un archivo oculto que se llame .msg, pues salvo que aquí pongamos otro nombre. Y ahí dentro la cadena de caracteres hola Pepe. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Uno para cada usuario. ¿Y dónde tiene que estar el archivo de bienvenida? ¿Dónde tiene que estar? ¿A quién le funcionó lo del archivo de bienvenida? Tony, ¿dónde tiene que estar el welcome.msg? ¿Pro de FTP? en la carpeta de la De bienvenido. ¿No es etc de ProFTPD? Claro, en la carpeta donde está el mismo. En la carpeta PFTP me dio el mensaje y ya lo entraba ahí y ya te iba. Cuando entraba te soltaba el mensaje. Aquí, Ahí. No. Sí. Pues yo lo tengo ahí y ahí me va. ya está. Ahí está. Ahora, tendréis que ver cuando creáis el archivo, tendréis que ver los permisos que tenga ese archivo. Claro, hombre, le tengo que hacer el chmod y ya está. Eso lo creará el root y te tendréis que decir, por ejemplo, que otros usuarios, concretamente el usuario FTP user Tiene y FTP root, que puedan leerlo. por lo menos. propiedad, root, y luego pone control de acceso. Propietario, lectura y escritura. Grupo y otros tienen lectura. Deberían leerlo. Deberían leerlo. No, Es raro, ¿eh? te lo seguro. Y David tiene el mismo problema. Lo estábamos hablando en el grupo cuando estábamos practicando para el examen. Modificar ciertas cosas pensando en qué podías poner. Y el mensaje de welcome no hubo huevo a ponerlo. Sí. A ver, vamos a echarle un vistazo, no sé. No lo entiendo por qué no funciona eso. Y en la ruta está, o sea, que miro el documento de configuración de ProFTPD y display login welcome.msg. También hay que ver, En minúscula todo. en el directorio raíz, directorio etc. Raíz, directorio etc. Los permisos, vale, ver el contenido de la carpeta. Perfecto. Ahora, en ProFTPD, está por aquí, Ver contenido. ProFTPD, Ver contenido. ver el contenido de la carpeta, otros usuarios. Y luego ya, pues aquí, ya no tiene que estar. Punto MSG.
Vamos a echarle un vistazo a la directiva a ver si nos dice algo. No sé si este elemento funciona. Sí, hay dos formatos, punto MSV y punto mensaje. Hay dos formatos, punto MSV y punto mensaje. El MSV es el mensaje bienvenido. Y el otro. Esto es la carpeta personal. Igual lo lee como mensaje bienvenido. No, si yo le pongo MSG en esa carpeta del usuario, no funciona. Y si pongo ese MSG en la carpeta del usuario, no va a funcionar. ¿Y probaste, Juan Luis, con mostrar todos los comandos en Perdón, el filecilla? sí. En el filecilla, aquí hay una opción que te dice mostrar registro detallado. Ah, no. Es que a lo mejor es porque... Me lo está ocultando. Claro. Ah, pues no lo he probado. Y Hay que claro, probar con el mostrar registro detallado le hice un clon y para que se vea. el de la tarea ya lo he Si no borrado. solamente bueno, probarlo con eso sí que no tiene más. Vale, pues será eso. Porque Debe estaba en ser su eso. sitio. Y si al resto le funciona, será que no tenía yo lo del detalle. Claro. Acordaros de... A mí se me olvida muchas veces, pero es bueno poner, cuando estamos trabajando, configurando todas esas cosas, ponerle que nos muestre el registro detallado porque así estamos viendo todo lo que está pasando. ¿Vale? Claro. Como viene deshabilitado por defecto, pues no lo voy a mirar. Bueno, y luego el otro archivo, el de mensaje particular de cada usuario, tiene que llamarse punto mensaje, bueno, si le hemos puesto así, y tiene que estar en el directorio personal del usuario. Pero ese se crea después de la primera conexión, ¿no? No, pues, hombre, claro, ese se crea ya después de la primera conexión, porque salvo que tú crees el directorio a mano. Claro. Si tú creas el directorio a mano, pues ya en la primera conexión no haría falta crear el directorio y ya estaría el archivo de bienvenida ahí. ¿Vale? Y si no, pues después de la primera conexión lo crearía el sistema, por lo tanto en la primera conexión no vería ese mensaje, en la segunda ya sí. Bueno, ¿alguna duda más? Vale, no. Aquí esta máquina no- Vale, pues entonces vamos a... Nos quedan 10 minutillos, vamos a continuar viendo la práctica que estamos haciendo del servidor Apache, ¿no? Vale. Ya ni me acuerdo por dónde íbamos con esto. Habíamos visto el sitio de informática y el de metal. Sitio metal, sí. Vale. Pero en el sitio de metal teníamos que tener un directorio. En el sitio de metal teníamos que tener un directorio privado que se llama hierro y que sea accesible por el usuario herrero. Hay que configurarlo sin htaccess. Pues entonces nos tenemos que venir aquí, el directorio par, le habíamos llamado fp, metal, el directorio hierro ya lo tenemos aquí, nos falta poner, pues voy a ponerle por ejemplo, copiar y pegar. Este es el sitio. Bueno, este mensaje le voy a poner. Este es el directorio hierro del sitio metal, para luego comprobar que ciertamente hemos entrado ahí. Muy bien. Entonces nos vamos. Este era el archivo de configuración del sitio metal, que teníamos lo mínimo. Y ahora, pues vamos a hacer un copy-paste de esto y lo modificamos. Control C.
control V, y entonces vamos a hacer la configuración para el directorio IE-ROM Dentro de metal. dentro de metal. Bien, entonces el directorio index, por ejemplo, se lo dejamos igual. El option indexes se lo dejamos igual. Y ahora tenemos que poner cuáles son las directivas para poder el sistema de autentificación, pues como no nos dicen nada, pues utilizamos el básico, ¿no? Entonces, empezamos con el auto type básico. ¿De acuerdo? Out name, y le ponemos, por ejemplo, la cadena directorio y R, por ejemplo. Ahora tendremos que poner dónde está el archivo de usuario, ¿no? Out user file. Todavía no tenemos en ningún sitio el archivo de usuario, por lo tanto lo podemos poner donde queramos. Vamos a suponer que lo ponemos este es java.com, pues yo qué sé, en el mismo directorio etc Apache 2, pues aquí mismo, ¿no? Vale, entonces vamos a ponerle ¿dónde estamos? En metal. Bien, pues sería barra etc barra Apache 2 barra y supongamos que le llamamos usuarios. Ese archivo no lo tengo porque yo en la otra frase que hicimos me equivoqué y puse usuario. Pero vamos, si queréis le podemos poner otra cosa, ¿no? Vamos a suponer que le ponemos users. ¿Vale? Y ahora le ponemos aquí el requiere user, que según nos dice ahí es herrero, ¿no? Herrero. Bueno, este en principio sería la configuración que tenemos que hacer en el sitio web para este directorio. Ahora tenemos que crear este archivo con el usuario. Voy a guardar esto y me vengo aquí. Entonces, sudo ht passwd, porque vamos a utilizar el sistema normal, no con un dbm, y entonces -c para crear el archivo, barra etc barra apache 2, y hemos dicho que el archivo lo vamos a llamar users, ¿no? Como si le hubiéramos querido llamar otra cosa. Y tenemos que crear el usuario herrero. ¿Veis? La sintaxis, el comando, -c, la ruta, espacio y el nombre del usuario que queremos crear. Esto que me está pidiendo es el password del sudo, el usuario. Y ahora, me está pidiendo el password del herrero, que tiene que ser herrero. Y me está diciendo que lo repita, herrero. Bueno, pues en principio ya lo tenemos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues reiniciar el servidor para que la configuración que acabamos de hacer aquí, correspondiente al directorio hierro, tenga efecto. Sudo service o service, como se diga, Apache 2 restart, reiniciar. Y ahora vamos a intentar conectar. Como es del directorio, del sitio web Metal, pues tenemos que poner http metal.fp 2.8000 y ahora IR. Bien, como veis, me aparece la cajita de texto para que me autentique, pues ponemos el. Bueno, primero voy a probar con un usuario que no esté,
No me deja y ahora voy a probar ya con el Herrero. Con contraseña Herrero. Bien. Esto es para que guarde la contraseña. Aquí, como veis, estamos en el directorio hierro del sitio metal. Por tanto, ya en principio acabamos de terminar el sitio metal. ¿Puedes poner un segundo el fichero de configuración de metal para ver Sí. lo de redes? Esto es lo que hemos añadido ahora. Dentro de esta carpeta users que ha creado después de Apache, ¿existe? Aquí se habrá creado este archivo que acabamos de crear, cuyo contenido es el usuario Herrero con su contraseña encriptada. Ah, ya. Ahora. Vale. Y ahora ya en la ruta podemos entrar, ¿no? ¿En qué ruta? Ah, aquí. Sí, o sea, has dicho que en el navegador. ¿No? Te va a pedir, te va a salir la cajita para que ponga el nombre de usuario y el password. Y ahora ya nos vamos a desayunar. Tenemos problemas para encontrar este sitio. Adelante. No, que adelante, que ya.